Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya del mes de mayo del 2022. Para esta ocasión es la que nos corresponde nuestro estudio del mes de julio, las fechas 25 al 31. En cuanto al tema es consejos sabios para que nos vaya bien en la vida. Es el estudio número 22. En cuanto al texto base de este estudio es Proverbios capítulo 2, versículo 6. Jehová es quien da sabiduría. En cuanto al avance, dice así: Salomón y Jesús fueron hombres muy sabios, y su sabiduría venía de Jehová. Los dos dieron por inspiración consejos sobre la importancia de tener un punto de vista equilibrado del dinero, del trabajo y de nosotros mismos. En este artículo vamos a ver qué podemos aprender de esos consejos y cómo algunos hermanos se han beneficiado de ponerlos en práctica. Tenemos 16 párrafos para esta ocasión, así que empecemos por el número 1. ¿Por qué necesitamos todos la sabiduría de Dios? Y aquí se nos pide leer Proverbios capítulo 4, versículo 7. El texto dice: La sabiduría es lo más importante, así que consigue sabiduría, y con todo lo que consigas, consigue entendimiento. La pregunta decía: ¿por qué necesitamos todos la sabiduría de Dios? Porque cada día que pasa necesitamos tomar decisiones importantes, y para tomarlas de la manera más apropiada, pues necesitamos poseer la sabiduría de arriba, que es la mejor para enfrentar a los problemas que aparecen día a día. Y por eso el texto de Proverbios nos decía que debemos conseguirla para tener conocimiento o entendimiento. La pregunta 2. ¿Cuál es una manera de hacernos sabios de verdad? Lo mejor es estudiando y aplicando lo que Jehová nos da. Y por eso vamos a revisar las enseñanzas que Salomón y Jesús mencionaron, cómo ellos demostraron tener la sabiduría de Jehová. La pregunta 3, ¿qué analizaremos en este artículo? Vamos a revisar el ejemplo de Salomón y de Jesús, analizar la necesidad de tener un punto de vista equilibrado de 3 puntos: del dinero, del trabajo y de nosotros mismos. Veamos el subtítulo: un punto de vista equilibrado del dinero. La pregunta 4, ¿en qué se diferenciaba la situación económica de Salomón de la de Jesús? En el caso de Salomón, según el primero de los Reyes 10:7, se demuestra el asombro cuando las personas conocían en el tipo de lujo que él vivía. Era muy rico. Jesús, en cambio, tenía pocas pertenencias y ni siquiera, como dice Mateo capítulo 8 y el versículo 20, tenía donde posar su cabeza. Así que no tenía una casa propia. Pero ambos veían las cosas materiales con equilibrio, puesto que tenían la sabiduría de Jehová. Veamos ahora la pregunta 5. ¿Qué opinión equilibrada sobre el dinero tenía Salomón? Bueno, él reconoció que es una protección, según Eclesiastés 7:12, que esto nos servía para obtener lo necesario para vivir y tal vez para darnos algún capricho de vez en cuando. Pero también reconoció que se necesita tener un buen nombre o una buena reputación, como dice Proverbios 22:1. Se dio cuenta que las personas que aman el dinero rara vez son felices y que confiar en el dinero puede ser una ilusión porque puede desaparecer. Y eso se ha visto en nuestros días mucho. Veamos la pregunta 6. ¿Qué criterio equilibrado tenía Jesús de las cosas materiales? Para esto tenemos que leer Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Así que nunca se angustien y digan: ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Decía la pregunta 6,
¿Qué criterio equilibrado tenía Jesús de las cosas materiales? Jesús también tenía su criterio equilibrado de las cosas materiales. Disfrutaba de la comida y la bebida. Es más, según el relato de Juan 2, 10 al 11, él convirtió agua en el vino de la más alta calidad en una boda, que fue su primer milagro. El día que murió, llevaba una túnica costosa. Por esa razón, los soldados se la jugaron para ver quién se quedaba con ella. Pero también él demostró que las cosas materiales no eran lo más importante en su vida. Enseñó y practicó en buscar primero el reino, y Jehová se encargaría de que tengamos lo necesario, como leímos aquí en Mateo 6, 31 al 33. Veamos ahora la pregunta 7. ¿Qué bendiciones ha disfrutado un hermano por tener un punto de vista equilibrado del dinero? Tenemos en este párrafo 7 la experiencia de nuestro hermano llamado Daniel. Él dice claramente que cuando era adolescente decidió que servir a Jehová sería lo más importante de su vida. Así que se esforzó por llevar una vida sencilla. Ha podido usar su tiempo y sus habilidades para colaborar en labores de socorro y también servir en Betel. Dice que jamás se ha lamentado la decisión que ha tomado. Además, poner el reino en primer lugar le ha dado una felicidad que jamás tendrá si se hubiera dedicado a ganar dinero. Él dice, no hay dinero en el mundo que se pueda comparar con todas las bendiciones que Jehová me ha dado. Así que él sabe perfectamente la vida que escogió es la mejor. Y aquí en esta imagen tenemos dos puntos de vista distintos. Dice ahí en la descripción de las imágenes, Juan y Tomás son dos testigos jóvenes de la misma congregación. Juan le dedica mucho tiempo a su automóvil, como se puede ver ahí, está limpiándolo, cuidándolo como algo nuevo. Tomás no se quita de tener también ciertas cosas agradables como un buen carro, pero dice, usa el suyo para llevar a los hermanos a la predicación y a las reuniones. Vamos a ir viendo incluso que hasta el tipo de carro indica a quiénes se podría utilizar y para qué se puede utilizar. Veamos ahora el subtítulo Un punto de vista equilibrado del trabajo. Párrafo 8. ¿Cómo sabemos que Salomón tenía un punto de vista equilibrado del trabajo? Y tenemos que leer Eclesiastés capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, esto es lo que yo he visto que es bueno y apropiado, que una persona coma y beba y disfrute de todo el duro trabajo en el que tanto se esfuerza bajo el sol durante los pocos días de vida que el Dios verdadero le ha dado, pues esa es su recompensa. Además, cuando el Dios verdadero le da a un hombre riquezas y posesiones, y también la capacidad de disfrutarlas, éste debe aceptar su recompensa y disfrutar de su duro trabajo. Eso es un regalo de Dios. Viendo la pregunta 8, ¿cómo sabemos que Salomón tenía un punto de vista equilibrado del trabajo? Como leímos en estos versículos, él veía que estas cosas buenas venían como un regalo de Dios. Y él trabajó muy duro durante su vida porque construyó casas, plantó viñas, hizo jardines, estanques y también construyó ciudades, como lo indica claramente en Eclesiastés 2 y también en el Primero de los Reyes. Además, ayudó a supervisar la construcción de un hermoso templo para adorar a Jehová que duró 7 años la construcción. Pero sabía que las actividades espirituales son las más importantes porque después él escribió en Eclesiastés 12:13, la conclusión es esta, teme al Dios verdadero y obedece sus mandamientos. Veamos el párrafo 9. ¿Qué hizo Jesús para mantener el trabajo en su lugar? En Marcos 6:3 se lo conocía como el carpintero, así que él ejercía esa profesión. Con eso ayudaba ahí en su casa para que se cubran los gastos de las necesidades de su familia, que era muy numerosa según el registro bíblico. Y podemos estar seguros que como él era perfecto, sus trabajos también eran de excelente calidad y debe haber tenido muchos clientes a quienes podía realizar ese trabajo. Pero tampoco dejaba que las cosas espirituales queden en segundo lugar por realizar esta labor.
Y cuando ya era un ministro de tiempo completo, él mencionó: no trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna, según las palabras que aparecen en Juan 6:27. Ahora veamos el párrafo número 10. ¿A qué peligro podríamos enfrentarnos por ser buenos trabajadores? Los cristianos son reconocidos como honrados y trabajadores, y por eso, con alguna buena intención, podríamos empezar a trabajar horas extras para que los jefes tengan todavía una mejor impresión de los testigos de Jehová. Pero eso puede poner en peligro porque se descuida a la familia y las actividades espirituales. Por eso hay que tener equilibrio. Párrafo 11. ¿Qué aprendió William al observar el ejemplo de un anciano? Él trabajó con este anciano y dijo: es un excelente ejemplo de cómo ser equilibrado. Trabaja mucho y tiene muy contentos a sus clientes por la calidad de sus servicios. Pero cuando termina el día, sabe dejarlo todo atrás y concentrarse en su familia y en su religión. Y la verdad es que es una de las personas más felices que conozco. Así que él aprendió mucho en saber poner las cosas en su debido lugar. Y la nota que tenemos de este párrafo 11 es ver el artículo Cómo disfrutar del trabajo duro de la Atalaya del 1 de febrero del 2015. Y aquí tenemos que ver estas dos imágenes de estos dos hermanos. Dice el uno: Juan está trabajando horas extras porque no quiere decepcionar a su jefe. Y si ve usted en la fotografía de Juan lo que está parqueado afuera a altas horas de la noche, su carro, ni lo utiliza. Sigue diciendo: cada vez que el jefe le dice que trabaje más horas, Juan lo hace. Ese mismo día, por la tarde, Tomás, que es siervo ministerial, acompaña a un anciano a una visita de pastoreo. Ya ha hablado con su jefe para decirle que él dedica algunas tardes de la semana a sus actividades espirituales. ¿Para qué utiliza Tomás su vehículo que se lo ve al fondo estacionado? Para ir con un anciano, llevarlo y hacer las visitas de pastoreo a los hermanos de la congregación. Dos cosas totalmente diferentes. El uno cansado, sin utilizar lo que le gusta, el otro está utilizándolo para un propósito beneficioso, como es hacer visitas a los hermanos. Ahora tenemos el subtítulo Un punto de vista equilibrado de nosotros mismos. El párrafo 12. ¿Cómo demostró Salomón que tenía un punto de vista equilibrado de sí mismo y cómo lo perdió? Bueno, en el primero de los Reyes 3, 7 al 9, le pide a Jehová que le ayude a tomar buenas decisiones y Jehová le da sabiduría. Así que de joven reconoció que tenía limitaciones y que necesitaba la ayuda de Jehová. Y así fue. Por eso no se convirtió en un orgulloso. Pero tristemente, años después, sí pasó eso. Y empezó a pasar por alto las normas de Dios, pensando que su sabiduría le permitiría hacerlo. Como él era sabio, creyó que todo lo tenía bajo control. Pero después sufrió consecuencias. Y eso se indica en el primero de los Reyes, que él violó la norma bíblica de tener demasiadas esposas, que era algo que Jehová no deseaba. Tuvo 700 esposas, 300 concubinas y llegó a adorar a otros dioses por culpa de esas esposas. Párrafo 13. ¿Qué lecciones aprendemos al meditar en la humildad de Jesús? Es muy bien sabido que Jesús participó en las obras de la creación. Así que él hizo cosas maravillosas en el cielo, tenía un puesto impresionante, era el Hijo de Dios. Pero cuando estuvo aquí en la tierra, momentos antes de bautizarse, recordó en lo que él había hecho, pero no se convirtió en una persona orgullosa por eso. Nunca se convirtió como si fuera superior a los demás. Más bien él dijo claramente que había venido a servir a las personas. Y que no iba a hacer nada por su propia cuenta, sino lo que su padre le había enseñado y le indicaba que tenía que hacer. Así que era un contraste realmente aquí con Salomón. El párrafo 14. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Jesús a tener un punto de vista equilibrado de nosotros mismos? En Mateo 10:30 dice que los cabellos de su cabeza están todos contados.
Esas palabras indican que Jehová se interesa muchísimo en nosotros, porque si preguntamos al familiar que nos quiere más aquí en la tierra, no sabe cuántos cabellos tenemos, pero Jehová sí. Eso demuestra profundo interés y que somos valiosos para Él, tan valiosos que nos ofrece vida eterna. Y como dice la parte final de este párrafo 14, si Jehová cree que merecemos servirle y vivir para siempre en el nuevo mundo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su criterio? Un buen punto en el caso de que nosotros creamos que no servimos para nada. Servimos para mucho, por eso Jehová nos ha escogido. Veamos el párrafo 15, la parte A. Según recomendó la Atalaya hace unos años, ¿qué criterio equilibrado deberíamos tener? En la Atalaya dijo, por supuesto, no queremos darnos tanta importancia que nos volvamos engreídos, pero tampoco queremos irnos al otro extremo y concluir que no valemos nada. Más bien, nuestro objetivo debe ser formarnos un concepto realista de nosotros mismos, lo que se mencionaba en el párrafo anterior. Y la parte B. Tal como se ve en las fotos de la página 24, ¿qué bendiciones nos perdemos si nos centramos demasiado en nosotros mismos? Tenemos la descripción de la imagen donde dice que Juan está centrado en sí mismo. Se está tomando una selfie con su lindo carro, pero con nadie más. Tomás, en cambio, que pone en primer lugar a Jehová, amplía su círculo de amigos mientras trabaja en la remodelación de un salón de asambleas. Y tal parece que el carro que se ve con la parte trasera abierta es el carro de Tomás que utiliza para llevar cosas necesarias para esta construcción. Así que hay una clara diferencia en lo que podemos nosotros estar centrándonos en nuestras vidas. Veamos el párrafo 16. ¿Por qué nos ofrece Jehová consejos sabios? Lo hace porque nos quiere y desea que seamos felices. Si aceptamos dichos consejos, nos ahorraremos muchos de los problemas que tienen las personas que se centran demasiado en el dinero, en el trabajo o en sí mismas. Veamos ahora las preguntas de repaso. ¿Qué aprendemos de los consejos inspirados que dieron Salomón y Jesús sobre los siguientes asuntos? Primero, sobre el dinero. Vimos que Salomón era muy rico y vivió rodeado de lujos, pero también reconoció que tener un buen nombre o una buena reputación era mejor que tener riquezas. Y Jesús le gustaba disfrutar de la buena comida, de una buena bebida y de buena vestimenta, pero también enseñó a buscar primero el reino y Jehová se encargaría de lo necesario. Ahora, ¿qué aprendemos de los consejos inspirados que dieron Salomón y Jesús sobre los siguientes asuntos? El trabajo. Salomón trabajó duro en construir muchas propiedades, incluyendo el templo de adoración a Jehová, pero reconoció que la razón de vivir es temer al Dios verdadero y obedecer sus mandamientos. Y el Señor Jesucristo pudo haber hecho trabajos perfectos y haber tenido muchísimos clientes, pero recomendó ir tras el alimento que dura y lleva vida eterna, y poner en primer lugar el reino. Y la última pregunta de repaso. ¿Qué aprendemos de los consejos inspirados que dieron Salomón y Jesús sobre los siguientes asuntos? Nosotros mismos. Salomón reconoció sus limitaciones cuando era joven y le pidió a Jehová que lo guiara. Y mientras obedeció a Jehová fue un buen rey. Jesucristo hizo cosas maravillosas en el cielo, pero al estar aquí en la tierra, indicó que no era superior a los demás, sino que vino a servirles, y que es lo que él hacía era en imitación a su padre, y que decía lo que su padre le había dicho que realice. Así que, hermanos, tenemos un lindo estudio que nos hace pensar seriamente en cuáles son nuestras metas en estos 3 puntos, en lo que nos corresponde para esta semana del 25 al 31 de julio. Esperamos el poder participar con nuestros comentarios y también prestar atención, por supuesto, a lo de nuestros hermanos. Recordamos, el tema es consejos sabios para que nos vaya bien en la vida. Esperamos el poder participar entonces y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.